De verdad que le pedí este mensaje a Dios y sé que todos vamos a salir edificados. Amén. Este es para todos nosotros y lo estamos necesitando. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que nos sigas edificando a través de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Señor, todos necesitamos ser edificados en este lugar, Señor. Amén. Lo necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Tu Santo Espíritu fue el que inspiró la palabra. Por lo tanto, que Él nos las explique esta noche, Espíritu de Dios. Estamos aquí sumisos con el espíritu de mansedumbre, Señor, recibiendo tu palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas y salvar a otros. Dice la palabra de Dios que haciéndolo así te salvarás tú y salvarás a los demás que te escuchen. Gracias, Padre. Te pedimos que la sangre preciosa del Cordero de Dios esté plasmada en este lugar, que este lugar esté sumergido dentro de la sangre del Cordero de Dios, que tanto nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente, voluntad, emociones, nivel consciente, inconsciente y subconsciente, se hayan sumergidos tanto por dentro como por fuera, con la preciosa sangre del Cordero de Dios, mediante la cual hemos vencido al maligno en el nombre de Jesús. Amén. Como explicaba mi esposa aquí, ella decía, que para uno descubrir su identidad, quién es uno, primero el espíritu tiene que estar despierto. Nadie, hermano, puede saber lo que le pertenece. De oídas lo puede oír. Quizás hay un acuerdo mental. Quizás hay pura información. Puede haberse leído la Biblia hasta 100 veces, 1000 veces. Pero ahí continúa la información, mas no hay revelación. Hay una diferencia entre lo que es información y lo que es revelación. Son dos cosas totalmente diferentes. Mire, quiero decirle, hay veces que una persona se puede leer la Biblia 20,000 veces, pero hay una que no ha leído casi y de repente le llega una revelación del Espíritu Santo y esa persona hace más que aquellos que tienen mucha información, y eso se puede comprobar en la misma iglesia. Amén. Que hay muchos que tienen bastante años y todavía, hermano, no se mueven a hacer la obra de Dios, a ayudar en el templo, a edificar, a hacer muchas cosas, pero el nuevecito que llega, enseguida se le da una palabra y despierta su espíritu. Y mire, eso es lo que le llaman el primer amor. Pero a medida que pasa el tiempo, el enemigo es experto en apagar esa revelación y el primer amor. Amén. Entonces, el espíritu de uno va a saber lo que le corresponde, como lo estaba explicando mi esposa que agarró como texto base Esdras capítulo 1, versículo 1 al 2, y Nehemías y Ageo capítulo 1, versículo 14. Vemos que aquí este rey pagano, el rey Ciro, eso está en Isaías 45, así dice Jehová, su ungido Ciro, a quien tomé por brazo derecho, mano derecha, y dice, aunque no me conocías, yo te puse nombre. Amén. Yo te puse nombre. He aquí que te he llamado para abrir delante de ti puertas grandes, las cuales nadie podrá cerrar. Iré delante de ti haciendo pedazos las puertas de bronce. Te daré los tesoros escondidos. Y te he llamado para desatar lomos de reyes. Usted sabe que uno tiene que tener bien atado el cinto, ¿verdad? Y cuando se lo desatan queda sin autoridad, queda inseguro. Este rey lo llamaron, por eso dijo, cuando el espíritu se le despertó, él dijo, todos los reinos de la tierra, Jehová me lo ha dado. Amén. Y me han mandado a edificar casas, descubrió el propósito. Amén. Inmediatamente, cuando el espíritu de él despertó, inmediatamente supo la asignación que Dios le había dado y quién era el Dios de toda la tierra. Amén. Y que le había dado todos los reinos. Mientras su espíritu no despierte, usted, hermano, permanece como el hijo mayor. Amén. El hijo mayor, a pesar de que era obediente, hay muchos cristianos obedientes en la iglesia. Y ahorita vamos a explicar eso. Hay muchos paradigmas en nosotros que creemos que con solamente la obediencia y la santidad, con eso tenemos al diablo atado y amarrado y usted lo ve pasando trabajo. Amén.
Se necesita de otra cosa más porque la escritura lleva un balance y tienes que usar la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Vemos aquí, por ejemplo, algo que me dio revelación. Hoy me llegó así al espíritu. Y es el Salmo 17 que confirma esto. Salmo 17, versículo 15. Dice, en cuanto a mí, dice el rey David, estaré satisfecho. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. En cuanto a mí, veré tu rostro, o sea, un encuentro personal. Y en justicia, quiere decir que la palabra justicia viene de justo. Amén. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Se lo voy a traducir. Quiere decir, o sea, que en cuanto a mí, cuando yo tenga un encuentro personal contigo, que mi espíritu despierte, dice él, sabré lo que es justo, lo que es, me pertenece y lo que es tuyo. O sea, que tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios misericordioso, eres un buen dador. Amén. Sí me van captando. Dijo el rey David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. Amén. Estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen, porque el espíritu se le va a despertar. Amén. Nadie sabe qué es imagen y semejanza hasta que su espíritu le despierte. Amén. Pero si no, hermano, puede tener un acuerdo mental y puede hasta predicarlo. Hay personas que predican y predican y predican, hermano. Y a ellos no se les ha revelado ni siquiera, sino porque suena bonito, porque es una nueva revelación, porque voy a impactar, pero a ellos no se les ha revelado. Amén. Se lo repite nuevamente, Salmo 17, arroja gran revelación, 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. O sea, en otras palabras, sabré quién eres tú cuando tenga un encuentro personal contigo. Que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios invencible, un Dios de justicia, un Dios dador que da cosas buenas a sus hijos. Amén. Y dice, y estaré satisfecho. Mire, hermano, el rey David, ¿qué revelación tenía? O sea, que él no se conformaba. Eso debe de ser el anhelo, el deseo de todo hijo de Dios, de toda persona que llega a Cristo. Hermano, tener un vivo deseo de despertar a la imagen de Dios. Amén. Dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho, pero cuando despierte a tu semejanza. Amén. Entonces cuando tú, o sea, que ese espíritu despierta, inmediatamente tú vas a saber qué es la semejanza. O sea, que tú te pareces a Dios. Jesús eso lo tenía claro. Cuando a Jesús lo iban a apedrear porque se hace llamar Dios y dice, no has leído lo que dice erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No se han dado cuenta que dice la palabra de Dios, o sea, que habla de dioses. Amén. O sea, si uno es hijo de Dios, ¿qué va a hacer, hermano? Uno también, mire, esta doctrina la han visto atrevida, pero hermano, esto se entiende, amén, por el Espíritu. O sea que si usted es hijo de su padre y su madre, usted no va a ser un animal, amén. Usted tiene que parecerse, amén, a su papá y a su mamá y saca los genes, saca todo, amén. El parecido, así también cuando nosotros somos hijos de Dios, que pasamos a ser hijos de Dios, inmediatamente, hermano, que usted nace de nuevo, usted va a tener los genes de Cristo, amén. Y los genes de Cristo involucran muchas cosas, hermano. Amén. A Cristo lo vimos pasivo. Lo vimos, o sea, cuando llegó, que hasta Juan dudó. Dijo, este hombre manso y humilde. Yo esperaba, o sea, él esperaba como a un rey. O sea, por lo que dijo, un gran rey. O sea, su aventador está en su mano. Él quemará la era. Y decía, y el fuego arderá continuamente. El hacha está puesta al pie del árbol. Y él creía que el rey que venía, que era Jesús, venía, hermano, a hacer mucho. Por eso fue que dudó a lo último cuando estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba en una cueva oscura, en una mazmorra. Amén. Y vemos que hay hombres, cuando el hombre vive bajo el alma, hermano, está sujeto a las condiciones del medio que le rodea a la atmósfera. Pero el hombre cuando vive bajo el espíritu, hermano, no hay nada que lo derribe. Jesucristo dijo, el espíritu siempre es fuerte y está dispuesto, mas la carne es débil. Amén. Cuando la iglesia despierta a plenitud,
Cuando la iglesia despierta a plenitud, se dará cuenta que ningún poder la puede detener. Amén. Cuando no vea a Ciro, que Ciro dijo, todos los reinos me han sido dados. Amén. Y empezó a conquistar. Cuando un creyente tiene el espíritu despierto, ¿cuál es el lenguaje que habla? El lenguaje del reino. Usted quiere saber si alguien está despierto, escúchelo hablar. Si viene y dice, no, esto se lo llevó quien lo trajo. Esto está malo, estamos como la uyama, o sea, regados pero dando fruto aunque sea. Usted ve, o sea, que es una persona que tiene un lenguaje pesimista. Y de verdad que este tema nos lo dio Dios. Dice mi esposa, ponte a orar, ponte a orar. Y recuerdo, o sea, que Dios trata con todos nosotros de diferentes maneras. A mí me vuelve, yo le digo, Señor, embrutéceme, vuélveme bien bruto, Señor. Y que no entienda nada para el tema. O sea, que yo quiera, que mi voluntad quiera predicar. Porque me sé muchos temas y de todo. Entonces, embrutéceme y no me den ni siquiera ganas, o sea, de predicar eso. O sea, que no sienta ganas, no sienta motivación, me sienta el más bruto de todo. Y es verdad, hermano, me siento bien pero tapado, o sea, cuando quiero agarrar un tema así. Pero cuando llega el que es, inmediatamente me baja la revelación y me vuelvo un autómata. Yo escribo hasta garabato, rápido, y ya lo tengo. Me dice mi esposa, sí, ya lo tengo, mira. Pero no estaban, o sea, estaban los fundamentos, todos. Y el domingo que voy a la iglesia de Villabaral, el pastor David toca ese tema, amén, de los 12 espías de la conquista. Y ya, o sea, ese tema Dios nos los había dado. Por lo tanto, yo vi la confirmación, yo dije, eso es lo que necesitamos, amén. Es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque concordaron las dos enseñanzas, los dos mensajes. Estamos en el espíritu, amén. Entonces, cuando un hombre tiene el espíritu despierto, habla de victoria, habla de bendición, habla de conquista, amén. Y siempre está, dame un monte para una célula, amén. Pero cuando un hombre no tiene el espíritu despierto, se esconde y ojalá el pastor no se fijara en mí. O sea, para que me dé una célula. Y entonces vamos a ver dos tipos de personajes, amén. O dos tipos de iglesia. La que tiene el espíritu despierto y la que no tiene el espíritu despierto. Eso lo podemos encontrar en Números 13:30, cómo habla un hombre que tiene corazón de reino, cómo habla un conquistador. Dice aquí, entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Mire cómo dice, o sea, con seguridad, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Quiero decirle aquí, hermano, que la guerra espiritual y tomar un territorio, amén, eso se hace bajo dirección de Dios, bajo los principios divinos. Y hay un principio divino que Dios nos enseña, y ahí está aplicada 2 veces en la conquista de Canaán. O sea que hay que hacer un mapeo, una cartografía, amén, una investigación. Primero, esto no fue idea que se le ocurrió a Moisés. Números 13:1 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, escoged 12 príncipes por cada padre de familia, de cada tribu. Vemos, o sea, que esos príncipes no eran cualquiera. Como explicó el pastor David, ellos tenían, o sea, los nombres eran nombres impactantes, amén. Pero quiero decirle que ningún nombre sirve, amén. Ningún nombre sirve a menos que tú lo hagas valer. Vemos cuánto Jesús hay por ahí. ¿Qué significa Jesús? Mire, a Josué, el primero se llamaba Oseas y le cambian el nombre por Josué. ¿Qué significa Oseas? Igualito, o sea, lo que es Oseas, lo que es Josué y lo que es Jesús significan igualito. Dios con nosotros y Jehová está con nosotros. Igualito, amén. Y usted es el que hace valer el nombre, amén. Le pueden poner un nombre horrible,
como Jabes, dolor, dolor, y rompió la maldición, cambió la maldición en bendición. No lo venció el nombre, amén. No lo venció ni las confesiones que hacían, amén. ¿Cuánta gente no se llama por Jesús? Yo conocía ya un Jesús, era tremendo, un azote fuerte. Le decían los caballos de la droga, llegó a ser famosísimo. Y ese hombre llegó a ser un narcotraficante bien fuerte. Y usted ve a muchos Jesús destruidos. Que Satanás, cuando ve que alguien le pone Jesús, el nombre Jesús, trata de avergonzarlo. ¿Cuántos conocen a Jesús que andan bien destruidos? Amén. Entonces el nombre lo hace usted, creyendo, porque aquí todo es por fe. Claro que eso le va a servir el nombre. Amén. El nombre, si es verdad, tiene importancia. Amén. Porque cuando tú le pones nombre a algo, tú lo posees. Por eso es que cuídense de los tatuajes. Porque cuando ponen el tatuaje de la muerte, una carabela, Satanás dice, ya es mío, ya lo marqué. O sea, está marcado con la muerte. Usted no ve que las vacas, los animales, le ponen una señal, una marca. Y también le ponen el nombre de su propietario. Juan Pérez, JP. Ah, ese es el ganado de Juan Pérez, el señor, el hacendado. Inmediatamente. Así cuando una persona está tatuada también, o algo así, ya, hermano, las tinieblas dicen, eres mío, me perteneces, tengo posesión sobre ti. A menos que la persona, no importa que tenga el tatuaje, rompa esa maldición y haga como Jabes, hermano, que aunque tenía ese nombre, pero pasó por encima del nombre. Amén. Vemos aquí que cuando Dios da esta directriz, que dice, o sea, que vayan, inspeccionen. Usted no debe de ignorar las circunstancias. Esto no lo enseñó Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna, pues usted no ignore sus maquinaciones, los planes que él tiene. Un principio de guerra es conoce a tu enemigo. Si tú no sabes con quién estás peleando, vas a perder. Y eso lo aplicó Dios a su pueblo, entrenándolo para la guerra. Amén. Le dijo, vayan allá, miren las ciudades, miren si son gente fuerte, si son débiles, cómo son, cómo es la tierra, si la tierra es estéril, si la tierra es productiva. O sea, miren todo. Yo recuerdo que yo estuve en un entrenamiento de tomas proféticas y nos mandaban, hermano, a examinar todo en el centro. Miraba, o sea, cómo eran las puertas, qué símbolo habían en las puertas. Por ejemplo, Cartagena, la ciudad heroica. Y allá se veían lagartos así, caimanes, o sea, donde tocan la puerta, o sea, como para tocarla. Se veían un poco de cosas inmundas. Y el lagarto es un animal inmundo. Allá una potestad bien fuerte es la lujuria. Y Cartagena es una puerta donde entran los turistas, vienen a Europa y dejan la iniquidad impregnada. Y eso está impregnado de iniquidad. Los moteles paran llenos que no dan basto. Entonces, hay que aplicar esos principios. Amén. Dios no los mandó a negar la realidad. Le dijo si son fuertes o si son débiles. Amén. Tú tienes que saber si tu enemigo es fuerte o es débil. ¿Por qué? Porque si tú lo ignoras, hermano, te va a dar un coletazo bien fuerte. Una vez yo oí a un apóstol que ese hombre era un guerrero tremendo y era un hombre que hacía tremendas liberaciones, pero bien fuertes. Pero a lo último, como que cayó en pecado y ya estaba ya como diferente. Él decía acerca de la guerra espiritual, usted no tiene que estar pendiente del enemigo, decía. Hasta están escribiendo libros de guerra espiritual. ¿Para qué usted lo va a leer? No, hermano, póngase, o sea, haciendo ver, relegándose que ya no, hermano, y después el diablo le dio un coletazo, que eso fue un escándalo, pero bien fuerte que estalló de la iniquidad de él. ¿Pero por qué? Porque ignoró a Satanás, hermano. Y dice, vuestro adversario, el diablo, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, dándote la vuelta, inspeccionándote donde tú tienes, hermano, la brecha abierta. Amén. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual tienes que resistir firmes en la fe. Dios le dijo, o sea, que dieran la característica, los rasgos de cómo era, la descripción, el informe, el relato. Amén. Y ellos así lo hicieron. Ellos no cometieron ningún pecado alguno cuando llegaron y dieron el primer informe. Amén. Y lo pueden hasta buscar. Ellos, o sea, se limitaron a lo que Dios le dijo cuando llegaron. Le dijo, sí, son gente fuerte. Las ciudades son grandes.
el fruto es bueno. Empezaron a decir lo que Dios le había pedido. Pero ¿sabe cuándo ellos empezaron a divariar? ¿Cuándo empezaron a exagerar? ¿Cuándo empezaron a decir mentiras? ¿Cuándo se asustaron? Cuando habló un hombre de fe. Amén. Enseguida, porque ellos creían que lo habían mandado a investigar, pero para más tarde, o sea, algún tiempo lejano, los mandaran allá a hacerle el desalojo a los habitantes de Canaán. Ellos creían que eso era futuro, pero cuando vieron un hombre decidido, hermano, ahí enseguida empezó la guerra del mal informe. Amén. La mentira y la exageración. Vemos que ellos dan su informe y lo dan perfecto, amén. Perfecto como se los habían pedido, amén. Y lo pueden leer y lo pueden hasta buscar. Pero aquí antes, Josué lo interrumpe. Y Josué dice, Caleb lo interrumpe y dice, mandó a callarlos, amén. Entonces mandó a callar al pueblo y habló, mire cómo habla un hombre valiente. Josué significa, el nombre de él simbólico, significa valiente, valeroso, un fiel, con una fe inquebrantable, un hombre audaz, intrépido, amén. Y él dijo, subamos, tomamos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Y cuando dijo así, enseguida los demás se asustaron. Irnos nosotros a guerrear con esos gigantes. Es como, mire, quiero decirle algo, los hombres de fe incomodan bastante y se hacen fastidiosos, amén. Pero se hacen fastidiosos a los pesimistas, amén. A los pesimistas. La gente le gusta andar en comodidad. Y cuando llega un hombre de fe, vamos a hacer esto de parte de Dios, porque eso era de parte de Dios, amén. Lo que Caleb estaba diciendo y lo que iba a hacer. Él iba a seguir la dirección de Dios, no era por su propia cuenta. Enseguida se revolvieron ellos y empezaron ellos a dar su relato. Mire, después que dijo Caleb, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, ¿qué es eso? Decisión, amén, decisión. Un hombre que tomaba decisiones fuertes. Y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella. Enseguida se asustaron, porque más podremos nosotros que ellos. Ahí sí empezaron los otros 10 espías que dieron el relato pésimo. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hay quien habló, los que tenían el espíritu dormido. Amén. Dijeron, se dieron por vencidos sin intentarlo. Dijo, eso no podremos nosotros. Ahí, hermano, se dieron por vencidos. Amén. Y hablaron mal, ahí sí empezaron ya a hablar mal, pero si usted lo puede rectificar al principio, ellos no hablaron mal, ellos dijeron todo lo que habían visto, tal y cual. Y aquí viene ya la exageración. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, o sea, el que se mete ahí no sale vivo. O sea, se asustó toda la gente inmediatamente. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Mire lo que viene ahora, cómo habla una persona con un lenguaje pésimo, que no tiene la cultura del reino y que no tiene el espíritu despierto. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, mire el concepto que ellos tenían de ellos mismos, como langostas. Esa es una mentira, hermano. Amén. ¿Cuántos saben cuánto mide una langosta? Vamos a ponerle 5 centímetros. O si quiere, póngale 10 centímetros por aquí. Ese era cierto que ellos delante de esos gigantes, según su estatura, eran como langostas. Esa es mentira, hermano. Si un gigante de eso, vamos a ponerle que midiera 3 metros, 3,20. Eso no es nada, porque yo me puedo parar junto a una persona de 3,20 de estatura. Yo creo que aquí tiene como, tener como cuánto aquí, como 3 y pico hay ahí. Y mire, yo no me veo como langosta. Entonces la exageración es mentira, hermano. Exageraron, hermano. Enseguida hicieron una guerra. ¿Para qué? Para desbaratar
y para que no fueran a la guerra, no fueran a tomar posesión. Hicieron, hermanos, revolvieron todo, amén. Hicieron una revolución, pero ¿para qué? Para no ir allá. Empezaron a hablar mal a toda la congregación y esa gente empezó a llorar. A lo que oyeron todo eso, y mire lo que dice aquí, otra mentira vamos a sacar aquí, amén. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Hermano, eso sería verdad. Donde vieran, hermano, a un espía lo agarraban inmediatamente, amén. Entonces eso era mentira. Dice, y así le parecíamos como que si ellos lo hubieran visto o se pararan junto a ellos y ellos lo menospreciaran, ¿no? Ellos andaban escondidos porque fueron a hacer una misión privada y secreta, amén. Entonces la gente cuando no quiere trabajar empieza a decir mentiras. Se levanta contra el hombre, contra la mujer de visión, amén. Revuelven todo. Y vemos aquí que se asustaron inmediatamente cuando vieron a un hombre de fe, amén. Vemos que inmediatamente Jehová se molestó por esto. ¿Por qué? Porque las palabras que ellos hablaron fueron cánceres mortíferos, amén. Mataron con lo que salió de su boca a esa congregación que era como casi de 1 millón, inmediatamente. Ya cuando Caleb y Josué vino y dijo, la tierra es buena, empezaron a hablar. No le prestaron atención, hermano. Ya la gente estaba llorando y Dios tuvo que manifestarse. Dios le llamó, ¿hasta cuándo esta depravada multitud murmura contra mí y las querellas de las que de mí se quejan? Vivo yo, dice Jehová. Amén. Que así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros y caerán en el desierto estos cuerpos muertos. Eso está en Números 14 del 27 al 28. Amén. Donde Dios dijo, ¿hasta cuándo lo llamó depravado, hermano? Y en otra parte lo llamó perverso. Y dijo, me han irritado, dijo Dios. ¿Sabe por qué irritaron a Dios? Porque a Dios le agradan, son la gente de fe. Amén. Los que creen a sus promesas. Miren, la fe es una espada que tiene positivo y tiene negativo. En el positivo está la fe de Dios verdadera y en el negativo tiene la incredulidad. Amén. ¿Qué es la fe? ¿O qué es la incredulidad? ¿O qué es el miedo y el temor? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que es igualito una fe. El que tiene incredulidad dice, yo creo que eso no es así. Tiene fe de que no va a ser así. Amén. Es lo mismo, es el mismo principio, pero funciona para los dos. Y el principio de la incredulidad te condena y el otro principio te salva. Amén. La vida está regida, hermano. En el reino de Dios el ámbito es una sola palabra pequeña que tiene 2 letras, fe. Amén. Está determinado por eso. Y todo lo que usted vaya a buscar y que para limpiarme de la iniquidad, para no sé qué, para echarte fuera tal cosa, se reduce a una sola palabra y es fácil creer. Amén. Si tú crees y te plantas de lo que Cristo hizo por ti, se va enseguida todo. Si tú estás atado al cigarrillo, hermano, y te plantas, hermano, que Dios se llevó todos los vicios, Jesús, inmediatamente lo dejas. Amén. Todo se determina aquí es por fe. Y vemos que uno de los pecados que cometieron ellos, lo dice la palabra de Dios en Hebreos 3:9. Dice, y no entraron por la incredulidad. Y también en 1 de Corintios habla, o 2 de Corintios, que por 10, que por 5 pecados fue que ellos no entraron. Número 1, y bueno, yo le pondría 7, pero ahí están 5. Amén, ahí en Corintios. Dice, número 1, por codicia, codiciaron. Número 2, idolatría. Número 3, hermano, fornicación. Número 4, tentaron a Dios. Y número 5, murmuraron. Número 6, lo que está en Hebreos 3:19, que lo dice claro, que no entraron por su incredulidad, porque la palabra no le fue sazonada con fe. En las que lo oyeron, y por eso el Señor dijo, no entrarán en mi reposo en la tierra que le había prometido a través de Josué, que lo iba a introducir. Amén. Y lo otro es rebeldía, que no está ahí, pero es rebeldía. ¿Qué le dijo Josué? No seáis rebeldes contra Jehová. O sea, se le habían levantado a Moisés. Iban a apedrear ¿a quién? A Josué y Caleb. Dice la gente enseguida habló de apedrearlos. Amén. ¿Y sabe qué le dijo Josué y Caleb? Caleb le dijo, no seáis rebeldes contra Jehová. Amén.
O sea, porque contra Jehová, cuando tú te le levantas al líder visible, porque Dios gobierna a través, hermano, de un hombre visible, ejerce el gobierno. Cuando tú te levantas a ese hombre, te le estás levantando a Dios mismo. Porque aquí vemos que dice, no seáis rebeldes contra Jehová. Y era contra Moisés y contra ellos que lo iban a apedrear. Podemos ver, estamos hablando, usted dirá, pero el pastor parece que se salió. Estamos hablando de el espíritu despierto de un conquistador. Pero un dato curioso que me llamó la atención, que en una parte a Josué no le llaman que tiene un espíritu superior diferente, sino es a Caleb, hermano. A pesar de que no se puede negar todo lo que hizo Josué. Josué fue un gran conquistador. Josué fue un hombre obediente, amén. Josué fue un hombre fiel. Josué tiene más renombre todavía que Caleb, pero hay algo que Dios vio en Caleb. Y al único que le llamó que tenía un espíritu diferente fue a Caleb. Yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y me puse a estudiar a Caleb. Números 14, 23 al 24 dice, no verán la tierra de la cual juró a sus padres. No, dice Dios, ninguno de los que me han irritado la verá. La incredulidad, amén. No lo verán por su incredulidad. Mira el 24, pero a mi siervo Caleb, no nombran a Josué, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando hay un hombre valiente que le crea las promesas de Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay promesas para la descendencia. Y ahorita vamos a ver, hermano, todos los galardones que se llevó Josué y se llevó su familia también. Amén. Por la valentía y por creerle a Dios. Vamos a estudiar los rasgos y las características de Caleb. Primeramente, Caleb es un nombre hebreo que significa fiel, inquebrantable, amén. Valiente. Caleb es un símbolo de fe y de firmeza. ¿Cuántos Caleb hay aquí? Amén. Yo voy a entrar a la tierra prometida. ¿Y usted se va a quedar? No, amén. No seamos de los que murieron en el desierto por la incredulidad. Amén. Y quiero decirle que primero hay que conquistar el Canaán que tenemos dentro. No podemos conquistar allá afuera y tomar posesión cuando en nosotros, hermanos, no hemos conquistado nada. Que está la rabia, la amargura, el celo, el desquite, muchas cosas. Amén. Bueno, número 1, estamos viendo los rasgos y características de Caleb, pero vayámonos primero a la escritura en Josué 14, del 6 al 14, para poderlo estudiar con propiedad y estar al tanto. Y tener una noción por qué Caleb, Dios lo elogió diciéndole que tenía un espíritu diferente. Josué 14, 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb dijo, hijo de Jefón, ceneseo, le dijo, tú sabes, óigalo bien, le dijo a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. O sea que era una promesa, no que Moisés le dijo, te voy a dar esto, sino era Dios mismo directo. Él le recordó que venía de Dios. Varón de Dios, o sea, Moisés era varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Mire, un conquistador nunca olvida las promesas. Habían pasado 45 años y todavía seguía intacta, hermano, la fe de él. Yo era de edad de 45 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Amén. Él no exageró ni nada. Él dijo, o sea, lo que Dios le había dicho. Amén. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.
No me interesa que hayan negativos, pero yo voy positivo. Ese es el espíritu de Caleb. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó que pisoteó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Mire cómo habla un conquistador en el 14:11. Todavía le dijo a Moisés, a Josué: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Estaba intacto, hermano, la fuerza de él. Un hombre de 85 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. Fuerza para la guerra, fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar. Cuando me convoquen a la guerra, yo voy a la guerra. Y cuando ya digan paramos, para. Amén. Era un hombre sin doblez de ánimo. Un hombre, hermano, íntegro, de una sola pieza. Amén. Ahora sí vamos a estudiar sus características que extraje de esto. Número 1, su fe y su valentía lo expresaba como la sentía de parte de Dios y no la callaba ni la ocultaba. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:13, creí por lo cual hablé, puesto que nosotros creemos también hablamos, pero teniendo el espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Por lo tanto, como creemos, así también hablamos. Amén. Y él no ocultaba, hermano, la fe que sentía. Amén. A pesar de que había un medio. Y mire, y ahí usted no ve a Josué hablando. Amén. El que hablaba con valentía y ponía la cara, más que todo, era Caleb. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, tomamos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Y el amparo se ha apartado de ellos. Y en otra parte dice, esos gigantes no los comeremos como pan. Él veía con otra óptica. ¿Cuántos le gustan el pan aquí? El pan alimenta y los problemas alimentan cuando tú los comes y te los pasas. Amén. Y sales airoso, vencedor. Amén. Tiene vitamina. Tu espíritu se va a poner más fuerte cuando eres un hombre que te comes los gigantes, hermano. A los gigantes hay que enfrentarlos. No hay que ignorarlos. Amén. Y vemos aquí, hermano, que no se debe de ignorar las circunstancias. Siempre mantuvo su fe, sus confesiones positivas de fe hasta el final. Nunca las cambió. Hay gente que tú las conoces hablando bien y después las ve hablando, hermano, totalmente negativo. Pero este hombre, hermano, la fe intacta. Amén. Yo recuerdo siempre mi suegro. ¿Cómo amaneció, señor Pablo? Vivo. ¿Cómo más voy a amanecer? Vivo. Y contesto con una fuerza. Número 3, guardó su depósito de fe, siguiendo cumplidamente a Jehová, sin fluctuar, sin menguar y sin titubear. Amén. Se mantuvo firme, constante y perseverante, a pesar del entorno, la atmósfera y el ambiente que le tocó vivir. Nunca perdió su esencia, siempre se mantuvo íntegro sin dudar, guardando la fe. El apóstol Pablo fue uno de esos. Dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4:7-8. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado el depósito de la fe, por lo cual me espera la corona de vida. No solo a mí, sino a aquellos también valientes que esperan la venida del Señor. Amén. Él guardó su fe, le daban latigazos, le daban piedrazos, lo metían en mazmorra. Mire, él probó todo. Hasta lo tiraron también en el circo de los leones, no solamente a Daniel. Y él dijo, mas Jehová, hermano, tapó la boca de los leones, dice él. Lo tiraron, ahí hay un relato en el libro de Timoteo. Y vemos, hermano, que este hombre mantuvo su fe intacta. Quiero decirle que usted no puede negar por las circunstancias que las tinieblas están gobernando. Amén. Cuando usted ve desolación. Amén. Cuando usted ve ruina, miseria, cuando usted ve pobreza mental. ¿Quién está gobernando? ¿Cristo ahí? No, hermano, no podemos negarnos la realidad. La realidad, la verdad no niega, ni la fe niega la realidad. La identifica, la detecta para atacarla y para transformarla. Amén.
Entonces vemos que este hombre no se dejó envolver del ambiente. A veces es peligroso cuando entran espíritus territoriales, porque ellos lanzan una influencia. Amén. Lanzan transferencias. Ellos empiezan a gobernar. ¿Y a quién van a atacar más? A la iglesia, porque ese es el organismo número uno que lo puede detener. Y atacan al barrio y también atacan dentro de la iglesia. Entonces empiezan a lanzar sus influencias de pesimismo. Influencias de que no, a ti se te olvida hasta de atacarlos. Amén. Se te olvida de identificarlos para bombardearlos. Quiero decirle, esto no se va con simples declaraciones proféticas. Hermano, declarando profecía y no, hermano, ahí siguen las tinieblas. Amén. Dice el Señor, resistirlo, confróntalo. Amén. Cae sobre él, dale duro. En griego, eso significa confrontar, resistir. Amén. Que tú con fuerza y con ámbito. Amén. Y el diablo es violento y tú tienes que ser más violento. Porque él es un hombre fuerte, pero tú tienes que ponerte más fuerte. Amén. Si no, él sigue en paz gobernando el territorio. Y vemos que aquí le mandaron a estudiar, a decir a ellos cómo eran esa gente. ¿Para qué? Para atacarlo. Vemos que con la promesa que Dios le dio, a pesar de que Dios siempre habla en fe, el lenguaje de Dios es fe, un eterno presente. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:17. Él llama las cosas que no son. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y en Josué 1:3 dice, yo les he dado todo el territorio que pisare la playa. Yo se los he dado. Amén. Y también en Josué 10 le dijo, le he dado la cerviz de sus enemigos y no podrán hacerle frente. Nadie prevalecerá contra. Y les he dado. Amén. O sea, como que si ya estuviera hecho. Y aunque te hablen en profecía. Amén. Y aunque tú hables profecía. Pero también, hermano, tienes que accionar. Ellos no llegaron, salgan de aquí que ya Jehová profetizó. Amén. ¿Qué le costó, hermano? Guerras fuertes, sangrientas. Amén. Se metían en los territorios, claro, dependiendo totalmente de Dios. La voluntad de ellos es alineada a la de Dios. Porque la guerra espiritual, todo tiene que ser en línea con Dios. Tres cosas. Número uno, dependencia total de Dios. Número dos, la guerra no es automática ni garantizada. De que por el hecho de que tú estés en santidad, de que estés en obediencia. Amén. Vemos, o sea, a menos que te armes de un plan, dependas de Dios y te armes de... Toda guerra tiene su estrategia. Vemos que en Jericó le mandaban a hacer sus estrategias, o sea, a tocar la flauta y a gritar las trompetas. Y gritaban, y con un grito derribaban y después se metían, hermano, a las guerras, amén, sangrientas. Entonces Josafat lo mandaron a cantar, porque grande es Jehová y para siempre su misericordia, pero después empezaron a guerrear. Amén. Entonces, y lo otro es, hermano, equipamiento. Tú tienes que manejar las armas, ser un artillero. Y tenemos que tener el ADN de nuestro Padre Celestial Jehová. Varón de guerra está en el Salmo 42, donde dice que cuando le cantan, sale él vociferando, gritando duro, hermano. Y sale como varón de guerra, sale fuerte. Usted dirá, y Jesucristo era manso. Véalo en la guerra de Armagedón, hermano. Ya las guerras han cambiado. Ya no se van a andar, hermano, con espadas físicas y machetes, ni nada, ni revólveres. Amén. Dice que sale con la espada aguda, hiriendo a todos sus enemigos. Amén. Y ahí usted lo ve, o sea, que en su caballo, montado, amén, y guerreando a nuestro Señor Jesucristo. La guerra de Armagedón la pelea él. Amén. Entonces, hay que tomar acciones enérgicas. Si tú te pones pasivo o nos dejamos arropar del Espíritu que hace que tú lo ignores, que puedas orar por tus necesidades, una iglesia que se queda en el atrio solamente, amén. Una iglesia, hermano, que está pasiva. Dios no te ha llamado, hermano, a eso. Hay tiempo de guerra. Tú tienes que discernir. No te dejes arropar del espíritu territorial que hay afuera. Siempre hay un espíritu territorial dominando. ¿Y qué hizo? Hay que vencerlo. Dice la palabra de Dios en Marcos 3:27, porque nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan. Si tú dejas al hombre fuerte, al que está comandando el territorio, amén, porque tú tienes que hacer una inspección. ¿Qué hizo Nehemías?
En Nehemías capítulo 1, creo que versículo 17, por ahí 19. ¿Qué hizo Nehemías? Hermano, hizo una inspección. Vio las entalladuras, esto está derribado, los muros están estas puertas están quemadas. Y después dio el relato, no mintió ni nada. Él dijo de las circunstancias cómo estaban, que esto está mal, él dijo así. Amén. La fe no niega la realidad para identificarla y para atacarla y trastornarla. Amén. Y la fe es la que rompe la estructura de la incredulidad, los paradigmas, los patrones mentales. Amén. Número 5. Mantuvo siempre tanto su fuerza física como su fuerza espiritual, ya que siempre vivió una vida en el espíritu. Segunda de Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, nuestro hombre interior se va rejuveneciendo. Quiero decirle, hermano, que el espíritu nunca envejece. Amén. El que tiene el Espíritu Santo nunca se va a envejecer. Siempre va a estar. He conocido viejitos, hermano, ancianos de 90 años, saltando, brincando. Una vez vi yo a la abuelita, que ella ya partió con el Señor, María Castillo, y se había fracturado el brazo. Y ella fue con su bracito fracturado. Lo tenía así. Cuando empiezan a cantar las alabanzas, esa ancianita empezó a danzar, hermano. Y yo ese día yo llegué, pero bien cansado, estaba pero exhausto, había trabajado pero bastante. Cuando eso teníamos el taller de costura y de los viajes y todo, llegué y estaba ahí. Y no me provocaba, hermano, ponerme ahí a cantar ni a alabar del cansancio que tenía. Cuando veo a la ancianita, hermano, danzando y brincando, se agarraba el bracito y daba saltos y brincaba. Y yo dije, si esa ancianita lo hace, yo lo hago también, hermano. Y empecé también a glorificar el nombre del Señor y a danzar. Amén. Y entendí, o sea, que el Espíritu nunca envejece cuando está el Espíritu Santo dentro de uno. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, nuestro hombre interior se vaya rejuveneciendo. Y eso fue lo que le pasó a Caleb. Caleb tenía su espíritu joven. Digo, todavía me siento como cuando tenía 40 años, con la misma fuerza para entrar y para salir a la guerra. Amén. Algo sumamente importante que hay que entender, y es lo siguiente, que la vida es un campo de batalla y la vida es una lucha. Y Jesucristo no nos los negó. En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero yo he vencido. Y dice, hay del mundo y sus tropiezos, pero es necesario que vengan. Amén. Y el día malo siempre va a llegar, aunque tenga la armadura bien puesta, aunque seas un militar. Amén. Vemos que la palabra de Dios habla de lucha. Porque no lo podemos encontrar en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora la lucha no era como en aquel tiempo, amén. La guerra no era como aquel tiempo sangrienta y física, ahora es espiritual. Y con la espada aguda que tienes en la boca, la palabra. Vino y dijo, Señor, soy un niño. No digas soy un niño, le dijo a Jeremías. Mira que he puesto mis palabras en tu boca, amén. ¿Para qué? Te he puesto sobre reinos y naciones, Jeremías. Con esas palabras que he puesto en mi boca, que es la palabra de Dios, que es espada de dos filos, te he puesto para arrancar, destruir, arruinar y derribar toda obra del diablo y para edificar y plantar mi reino. Amén. Entonces, hermano, vemos que contra el enemigo hay que tomar acciones violentas. La pasividad no le hace, y te puede terminar arropando ese espíritu. Amén, el de afuera, que hace que ni siquiera que lo ignores. Quiero decirle algo, que no hay que caer tampoco en un extremo y algo del balance. No se puede estar nombrando todo el tiempo el diablo y el diablo y el diablo, y no se puede tampoco ignorarlo. Amén. Usted tiene que estar en la mitad, un balance y un equilibrio. Cuando el enemigo esté metido, usted tiene que confrontarlo. Amén. Y ahí habla de lucha. Lucha viene del griego palek, que significa, hermano, guerra sangrienta, fuerte. Esto viene, lo agarra el apóstol Pablo, como él era militar. Vemos que en el circo romano, en ese tiempo estaba Espartaco, estaba Hércules, estaban varios gladiadores fuertes, amén. Eran esclavos que peleaban y hacían apuestas bien grandes. Cuando un esclavo, hermano, tenía al otro y le metía una llave, o sea, para matarlo, ya lo tenía listo, pero a veces le daba como dolor y no quería matarlo. El amo desde allá, el amo le hacía así.
que si tú no lo matas, o sea, porque habían apuestas, tú eres hombre muerto. Y él tenía que matarlo acá. Así también acá. El enemigo, hermano, a Satanás, no se le tiene que tener misericordia ni nada. Y tú no tienes que dejarle nada, como predicó el pastor David hace tiempo, que si tú dejas un clavito ahí, él viene por ese clavito. Por eso el viejo hombre tienes que sacarlo todo, no dejarle ni un clavito. Ejemplo ahí en la Biblia. Cuando lo mandaron a la conquista de Canaán, ellos iban conquistando, pero hubo una parte, Jebús, que es donde está Jerusalén. Los jebuseos estaban ahí, en el centro. Eso indica el corazón del ser humano. Y ellos vinieron y desobedecieron a Dios, o sea, dejaron ahí por misericordia, lo dejaron por sentimentalismo a los jebuseos. Quiero decirle que los jebuseos iban tomando poder, fuerza, y con el tiempo los contaminaron a ellos. Lo que tú veas una debilidad se convierte más tarde en una fortaleza y te va a destruir. Amén. Así que aquí no hay que tener misericordia. Amén. Vemos aquí que Samuel, cuando dejaron al rey Agar vivo, a la malecita, dijo, ¿dónde está ese hombre? Tráigalo acá. Y agarró, hermano, y lo picó en pedacitos. Dice que lo hizo pedazo. Amén. Entonces, hermano, Dios también dice la palabra de Dios que esto es una pelea. Primera de Corintios 9:26, de tal manera peleo, de tal manera corro, no a la aventura, de tal manera peleo, no dando golpes al aire. Aquí tú tienes que identificar al enemigo. Aquí vemos que esto fue lo que le mandaron a estos dos espías. Digan cómo ellos son las ciudades fuertes. O sea, que vieran todos los sitios, los lugares fuertes y todo. ¿Para qué? Para atacarlo. Ya tú sabes, ya tienes una idea. La guerra espiritual no se hace a lo loco ni nada. A nosotros ya nos mandaban a hacer inspecciones, nos mandaban. Y cada quien llevaba, o sea, los informes, o sea, como lo que veíamos, la masonería, que estaba bien metida, infiltrada en los símbolos de la masonería. Muchas cosas. ¿Cuántas iglesias católicas habían? Habían 11 iglesias allá en Cartagena. Y no era casualidad, porque vemos que se fundó un 11 de noviembre. El carnaval lo hacen el 11 de noviembre allá. O sea, fíjense que el carnaval casi siempre es en febrero, pero allá es el 11 de noviembre. Entonces todo lo hacen y el carnaval sirve, es una iniquidad fuerte de tradición que envuelve a todo la ciudad. Entonces todo lo hacen con un propósito. Hay líneas ley, o sea, donde forman triángulos, y el hombre anda desapercibido, pasa. Por ejemplo, acá en la Plaza Baral, cualquiera pasa por ahí, no ve los diseños ni nada y pasa. Hasta hombres de Dios pasan por ahí, no los ven. Pero si usted lo analiza, hermano, están unas cadenas en la puerta principal, pero grandotas, encadenadas. Así está un león vigilante, usted lo ve normal, la cara de un león así mirando. Ese es el que vigila. Y el otro, cuando ya entran, está agresivo con las fauces abiertas. La chinita que tiene en los pies, 2 llaves, pero bien grandes, autoridad sobre Maracaibo. Amén. Entonces a veces, o sea, vivimos, hermano, por vivir, sin darnos cuenta. Las tinieblas, cuando tú, hermano, las ignoras totalmente, ese es un peligro. Dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Lo podemos encontrar en Oseas 4:6, lo podemos encontrar en Isaías 5:13. Y en la otra fue destruido, porque no tuvo y la otra porque le faltó. Hay veces que tú eres entendedor en la palabra, pero te hace falta aprender más. Amén, porque dice, le faltó conocimiento, ese era el que tenía, pero le falta más, hermano. Y hay otros que no tienen, pero nada, están en cero. Entonces eso nos va a llevar a la destrucción, que el enemigo gane ventaja. Entonces no permitamos que el enemigo, el espíritu que hay fuera nos arrope. Terminaremos todo en la desidia, en el abandono, en la pasividad, en la tibieza. Matará a la iglesia donde estamos, hermano. El espíritu. Amén. Entonces, nuestro espíritu tiene que despertar. Nosotros tenemos también el ADN de Cristo, el ADN de nuestro Padre. Y la Biblia, hermano, mire, investigue esa palabra, ¿de dónde viene Jehová de los ejércitos? Viene de Adonai Sebaoth, el Señor de las huestes, el Señor de los... Y eso está, hermano, en el Antiguo Testamento por todos lados. Jehová, cuando usted ve a Jehová de los ejércitos, Adonai Sebaoth.
el Señor de las huestes, el que comanda los ejércitos celestiales. Amén, el que tiene el ejército más grande. Entonces Él nos ha dado poder y autoridad, pero nuestro espíritu tiene que despertar para gobernar bien. Vemos el espíritu de Daniel. Tenía un espíritu superior. Daniel 5:12. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Baltasar. Llamase, dice, pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ahora en el 14 dice, le dice el rey, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos, no dice que cualquier espíritu de los dioses santos, en nosotros que mora el Espíritu Santo, amén. Pero tenemos que permitir que Él viva en nosotros. Tenemos que acondicionarle bien nuestro cuerpo, todo. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 19 al 21. Dice, pero teniendo este sello, que Dios conoce a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, pero el fundamento del Señor está firme. Dice, como un sello. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces el Espíritu Santo mora en aquel que se ha limpiado. Amén. De la iniquidad y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermano. Él no se puede, hermano, no puede compartir su habitación con otra cosa. Amén. Si se le apartó al Hijo, hermano, se le apartó al Hijo y el Hijo no tenía nada de culpa, sino que todos los vituperios, todo el pecado, toda la enfermedad cayeron sobre el Hijo. Y en ese momento Él se le aparta. Ahora, ¿qué tal a nosotros? Más rápido se nos va a apartar. Si cayó la furia de Jehová, las ondas de la ira sobre el Hijo, ¿qué quedará para nosotros que si verdaderamente somos culpables y descuidamos la salvación que es tan grande y no aprovechamos lo que Él nos ha dado, los privilegios? Amén. Ahora vayámonos al capítulo 6 de Daniel. Daniel 6:29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que era el tercer señor del reino. ¿Pero por qué? Porque tenía un espíritu superior. Cuando tú tienes un espíritu superior, hermano, la revelación te va a llegar clarita, amén. En misterios, en profundidad. Dice que Dios es el que revela lo profundo, lo escondido, lo que está en tinieblas. Amén. Pero se lo revela a sus siervos. 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Porque dice, mire, aquello fue bajo el gobierno y bajo el reinado del rey Baltasar. Pero ahora bajo el gobierno y señorío de Darío. Amén. Que era de Medo. Y vemos, o sea, que aquí el rey Darío conforma 120 sátrapas. ¿Qué significan sátrapas? Hombres llenos de sabiduría. Y puso 3 gobernadores, entre esos puso a Daniel. Pero se dio cuenta que en Daniel era un espíritu superior, dice. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Tenía un espíritu superior, los pasaba por encima. Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. ¿Cómo se desarrolla un espíritu superior? Podemos agarrar el ejemplo de Daniel. Oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, en el mediodía. Oraba en la tarde. Amén. Y paraba en comunión con Dios. Un espíritu superior se desarrolla y ellos mismos dan ejemplo. Dice, porque es un hombre puro, en él hay pureza. Amén. Es un hombre íntegro. Y vemos que él no comprometía sus principios en medio de la presión que le ponían. Vemos que le pusieron una trampa
y una presión para que no adorara al Señor, ni tampoco, hermano, tampoco orar al Dios. Emitieron un edicto estos 120 sátrapas con los otros 2 gobernadores, porque decía, este hombre es irreprensible. Querían, hermano, hallarle falta y nada, ni una falta le hallaban. El que tiene un espíritu superior, hermano, no se le halla falta. Dice, sé tu ejemplo en todo, de modo que el adversario se avergüence y se calle la boca y no tenga nada que decir de ti. Amén. Y ese era el espíritu que estaba en Daniel, un espíritu superior. Tuvieron que buscar algo, dijeron, bueno, como no lo vamos a hacer caer con la no le vemos nada, bueno, vamos a hacer, o sea, que tenga un tropiezo con su Dios. Y lo hicieron a propósito, hermano, emitieron un edicto, un mandato, y dijeron que nadie durante cierto tiempo ore a su Dios. ¿Qué hizo Daniel? No comprometía sus principios, era un hombre firme, de firmes principios sólidos. Amén. Vino y oró con la ventana abierta. ¿Por qué él oraba con la ventana abierta? Porque allá estaba Jerusalén. Y él oraba, hermano, pidiendo liberación. Era un acto profético. Entonces, si él hubiera sido un hipócrita que le hubiera tenido miedo a la muerte, cierra la ventana y se queda orando y nadie lo ve. Pero él lo hizo, hermano, así como él lo hacía siempre. Por eso era que tenía el espíritu superior y Dios lo respaldaba en todo, lo salvó de los leones y de las demás cosas. Y vemos que él empezó a orar y ya ustedes saben la historia, lo meten en el foso de los leones, pero Dios libró a ese hombre porque tenía un espíritu superior. Y ese hombre que tenía un espíritu superior, lo llamaban los reyes para que gobernaran. Así el rey Jehová nos llama a gobernar. Amén. Tengamos un espíritu diferente a los demás. No hagamos lo que hacen los demás, no seamos perezosos, no seamos vanos. Amén. No caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel, en murmuración, en idolatría, en fornicación. A veces nos toca conquistar, tú quizás no tengas una parte, pero tú tienes la murmuración en otra. Son varios departamentos que hay en esa tierra que Dios te ha mandado. Conquístate tú primero y conquistaremos después afuera. Dios les guarde y Dios les bendiga.